Eso fue lo que nos quedó pendiente. Miren, dentro de las prestaciones que se le dan a los trabajadores, también existen descuentos que están autorizados por la ley y en los cuales, cuando nos llega una orden, se tendría que estar cumpliendo el descuento. Hay descuentos que se van a hacer a los salarios porque la ley nos dice que los salarios no pueden ser sujetos de ningún descuento, salvo en algunos casos. Y estos casos son los siguientes. Por ejemplo, el pago de las deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios. Esto es cuando el trabajador le pide un anticipo de salario a su patrón por concepto de anticipo de alguna nómina, una quincena, un mes de salario, etcétera. O también hay ocasiones en que por error de quien procesa la nómina, porque recordemos que este es un proceso que realiza al final de cuentas una persona y el responsable de realizar esta nómina realiza un pago en exceso a algún trabajador, esto es, le pagó tiempo extra de más o le pagó un bono de productividad que no le correspondía o le pagó un descanso trabajado cuando en realidad no lo trabajó, etcétera. Entonces, estos descuentos también van a ser permitidos en la nómina cuando haya errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos también producidos por la empresa o el establecimiento. Esto es cuando el trabajador tenga la responsabilidad y el resguardo de estos bienes o productos, y si hay alguna pérdida por negligencia del trabajador, también estos podrán ser descontados. La cantidad que se le va a poder exigir al trabajador en ningún caso podrá ser mayor al importe de los salarios de un mes y el descuento será el que convenga el trabajador y el patrón. Esto es por mutuo consentimiento, sin que pueda este descuento ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. El salario mínimo está en 123.22, ¿correcto? Supongan que alguien gana 300 pesos diarios. ¿Cuál sería el excedente del salario mínimo? ¿90? De 300 pesos, si él gana diario 300 pesos por cuota diaria, ¿cuánto sería el excedente del salario mínimo? Esto es, ¿sí? No, porque gana 300 menos 123.22, quiere decir que el excedente, esto es, los 300 menos 123.22, les daría un resultado de 176.78. Ese sería el excedente. ¿Dudas de cómo realizar el excedente del salario mínimo? Esto es lo que supera el salario mínimo solamente. Ahora, de los 176.78, ¿cuánto sería el 30%? $53.03. 53.03, bien. Quiere decir que por día el patrón no le podría descontar más de esa cantidad al trabajador. ¿Dudas de cómo aplicar ese párrafo o esa fracción? Los 53.03 son por día. Sí, esto es, si cobra por quincena serían 53.03 por 15. ¿Cómo dijo que era? El patrón no puede. Si cobra por quincena serían los 53.03 por 15 días. Primero determinamos el excedente, que es lo primero que tendríamos que realizar. 300 pesos, que es lo que gana por cuota diaria el trabajador en este ejemplo,
menos 123.22. Los 123.22 es el salario mínimo. Eso nos da el 176.78. Ese es el excedente. Y el 30% dice, la cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que convenga el patrón y el trabajador, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. Quiere decir que lo más que le podría descontar el patrón al trabajador son los 53.03 por día. Si el trabajador cobra quincenalmente, estamos hablando de cuánto sería entonces su descuento quincenal. $795.51. Muy bien, ese sería el descuento quincenal. Entonces, si alguien gana el salario mínimo, ¿no se le puede hacer descuento? Es ahí donde el patrón tendría que estar... miren, si alguien ya gana el mínimo y no le alcanza y todavía ustedes le anticipan salario, que no es su obligación como patrones, ¿eh? O sea, pueden o no pueden prestarle o anticiparle salario. Si ustedes le anticipan de su salario mínimo, porque solamente gana el mínimo, imagínense, si el mínimo no le alcanza y ahora que ustedes le descuenten, sí tendrían que descontarle, pero tendría que ser de mutuo acuerdo entre el patrón y el trabajador para que el trabajador no nos demande ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, no nos presente una demanda laboral. Pero si nosotros ya le estamos anticipando y de por sí los 123 pesos por día no le alcanzan y ustedes le anticipan para descontarle 30 pesos, por ejemplo, pues 90 pesos para sus gastos mucho menos le van a alcanzar. Entonces es muy difícil que un patrón que pague el salario mínimo porque no está dispuesto a pagar más de prestaciones adicionales. Esto es, normalmente son incluso hasta los negocios informales y difícilmente les van a dar incluso hasta prestaciones como es la seguridad social. Esto es, ni siquiera los afilian al seguro social y transgreden muchas veces los derechos laborales de los trabajadores. Y los trabajadores en su necesidad pues no se quejan, porque es más la necesidad y no encuentran otro trabajo y de momento pues ahora sí que se conforman con lo que el patrón les pueda ofrecer, que no les paga incluso ni vacaciones, aguinaldo, a veces tampoco les dan. Una empresa ya que esté normal, que ya esté en funciones y que sea una empresa que una sociedad anónima difícilmente va a pagar el salario mínimo, normalmente suelen pagar un poquito más, pero sí se puede dar el caso. Sí tendrían que descontarle, pero ya es una situación del patrón y el trabajador si el patrón le presta. Ahora, si le hizo un pago en exceso, lo ideal sería que en el momento en que están pagando la nómina, si se percatan de la situación, pues en ese momento, si el trabajador se da cuenta que le pagaron de más, le diga al patrón, porque de un momento a otro le puede llegar el descuento por ese pago en exceso. Y si el patrón se da cuenta en ese momento, tendría que estar corrigiendo el error para que no perjudique al trabajador a futuro, porque los trabajadores a veces dices, bueno, ya me llegó de más, se equivocó el patrón, si no se da cuenta bien y se lo gastan. El detalle es que cuando se da cuenta el patrón les descuenta y es ahí cuando vienen los problemas y se desbalancean en sus gastos. Es una situación un poquito complicada cuando se maneja el salario mínimo, porque por ejemplo del salario mínimo tú no le descuentas impuestos sobre la renta, no le descuentas cuotas, no tienen la obligación de contribuir para sus cuotas patronales, obrero patronales en la cuestión del seguro social. La segunda fracción dice pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder del 15%. Esto es cuando perciben la habitación de la prestación de vivienda o de rentas. Miren, la siguiente fracción, la tercera. Ya les había comentado los pagos que son por créditos de Infonavit. Los trabajadores que cotizan para el seguro social
Esto es que la relación de trabajo se da entre una empresa con capital privado o de iniciativa privada y los trabajadores. Ellos tienen que, cuando tienen el derecho ya a pedir un crédito Infonavit, porque el puntaje para los créditos de Infonavit se mide por el ahorro que tienes, la antigüedad que tienes en la empresa, cuántos bimestres has cotizado. Y todo esto te va sumando puntos de tal manera que tú puedas pedir un crédito al Infonavit y puede ser para construcción, para reparación, para ampliación de casa o para mejoras en tu vivienda. Cuando tú ejerces tu derecho del crédito de Infonavit, tú vas a tener un descuento. Y ese descuento también está autorizado para que el patrón te lo realice. El patrón sigue aportando las cuotas de Infonavit. Esto es, si el patrón antes ahorraba a su cuenta de ahorro de Infonavit, a su cuenta de vivienda, la aportación que hace el patrón al Infonavit ya no será ahorro, sino que ahora será considerado como un pago o abono para su crédito. Esto es, el patrón, a través de la prestación del Infonavit, les ayuda a ahorrar para tener su crédito. Pero ya que ustedes tienen el crédito del patrón, sigue aportando, solo que ya no se va a generar un ahorro, sino que se va a ir pagando su crédito de Infonavit, independientemente de lo que ustedes como trabajadores tengan la obligación de aportar o de pagar también a dicho crédito. Y desde que ejercen el crédito ya saben cuando firman el contrato cuánto les van a descontar. Entonces esos descuentos, así ustedes cambien de empresa, que digas, bueno, yo estaba trabajando en Sabritas, dejo de trabajar en Sabritas y ahora me voy a Bimbo, por ejemplo. Cuando ustedes cambien de una empresa a otra, tienen que notificarle al patrón que ustedes tienen un crédito Infonavit, porque el Infonavit se va a dar cuenta cuando los den de alta en el Seguro Social de que ya están trabajando nuevamente y le va a llegar un aviso al patrón de que tiene que pagar esas cuotas. Esto es que les debió de haber retenido. Los patrones son responsables solidarios con ustedes, trabajadores, de los créditos que ejerzan. Por lo tanto, el patrón tiene la obligación de hacer esos descuentos para el pago de sus créditos. Dice asimismo a aquellos trabajadores que se les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales y estos son financiados por el Infonavit, también tienen que descontarse el 1% de su salario y se destinará para cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. Y estos descuentos deberán ser aceptados libremente por el trabajador. Por eso les comento que desde que firman ustedes su contrato con el crédito de Infonavit, ya saben cuánto más o menos les van a estar descontando. Puede ser una cuota fija o puede ser en veces UMAS o puede ser en una cuestión de dinero. Ahora, cuando ustedes cambien de trabajo y si su salario es menor, tendrían que ir a Infonavit para refinanciar o para recalcular ese préstamo. Igual de la misma manera, si ustedes dejan de ser asalariados, esto es que ya no tienen una relación laboral con un patrón, su deuda sigue existiendo ante el Infonavit. Y si no quieren perder el patrimonio que lograron adquirir a través del crédito, como las escrituras se quedan en el Infonavit, no se les entregan a ustedes como ya parte del crédito que ya lo ejercieron, esas escrituras se quedan en Infonavit como pago de garantía. Por lo tanto, es un crédito hipotecario lo que ustedes están ejerciendo, solo que no es con un banco, sino que es con una institución de gobierno. Ustedes tienen la obligación de ir y reportar al Infonavit que ya no están trabajando y no tienen una relación laboral, por lo tanto no hay quien les haga ese descuento y ustedes no pueden ya abonar a través de esa vía, tendrían que ir a Infonavit y hacer un convenio de pagos para que Infonavit les dé una cuenta y ustedes puedan seguir pagando su vivienda. ¿Dudas con esta parte? Creo que no vi.
Ok, la fracción cuarta. El pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del 30% del excedente del salario mínimo. Igual ese excedente ya lo determinamos. Hay ocasiones que las empresas no dan la prestación del fondo de ahorro, porque se dan cuenta en esa parte de la fracción cuarta, no dice fondo de ahorro, dice constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro. Cuando el patrón no da la prestación del fondo de ahorro, que muy pocas empresas en realidad lo dan, solo empresas muy grandes suelen darlo, lo que hacen es que les permiten a los trabajadores constituir una caja de ahorro que es administrada incluso hasta por ellos, por los mismos trabajadores, o incluso el sindicato, si es que están sindicalizados, el sindicato dentro de sus estatutos puede tener considerado crear una caja de ahorro y el patrón se obliga a realizar los descuentos que el sindicato le envíe por descuento a los trabajadores. Y estos también puede ser por vía crédito. Esto es la caja de ahorro, se crea para que sea una institución que fomente el ahorro y el crédito, y del mismo ahorro que los trabajadores van aportando, en este caso los sindicalizados, de ahí mismo pueden ir ejerciendo los créditos. Las empresas en ocasiones no permiten porque esto les quita la obligación o el compromiso moral, por así decirlo, de cuando alguien necesita un crédito, pues decir, bueno, ahí tienes tu caja de ahorro, solicítalo al sindicato, para eso se les permite constituirla, porque no es obligación necesariamente del patrón obligarle a que nos preste cuando nosotros tengamos un apuro económico. La ventaja de estas cajas de ahorro es que el interés es mucho más cómodo que una institución financiera, porque en teoría su caja de ahorro no va a perseguir fines de lucro, a diferencia de una institución financiera que tiene fines de lucro. Y la otra es que cuando ustedes se dan de baja, pues el sindicato casi tiene garantizado también que se le pague su deuda después de que sea finiquitado el trabajador a través del convenio. Entonces, este es otro de los descuentos que está autorizado, pero debe de haber un escrito donde el trabajador autorice que este descuento le sea realizado. En caso de que no haya tal escrito, podríamos ser sujetos a una demanda laboral. Fracción quinta. El pago de pensiones alimenticias en favor de acreedores alimentarios, y esto siempre que sea decretado por la autoridad competente. Esto es, no puede ir la señora a quejarse de que el marido no le da dinero y que pide que el patrón le descuente para que se le entregue a ella. Ella no es una autoridad competente que pueda dar esa instrucción a la empresa o al patrón. Quien lo tiene que hacer es una autoridad competente, en este caso podría ser un juez de lo familiar que esté llevando el caso del divorcio o de la queja de la manutención de los menores, y entonces esta autoridad competente emite una orden que debe ser presentada en la empresa para que la empresa le descuente el porcentaje que se determine. En caso de que el trabajador deje de prestar sus servicios en el centro de trabajo, el patrón deberá informar a la autoridad jurisdiccional competente. Esto es, se le informa a la autoridad que ya no va a realizar tales descuentos porque el trabajador ha sido dado de baja. Para que estos también tengan conocimiento los acreedores alimentarios, esto es, la representante de los menores, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la terminación laboral. Cuando ustedes finiquiten a un trabajador y si tenían un descuento y el descuento por pensión alimenticia dice que será de todas las prestaciones a las cuales tiene derecho el trabajador, cuando ustedes liquiden al trabajador le tendrán que descontar también el porcentaje que esté marcado en la situación del descuento por pensión alimenticia. Y estos descuentos van sobre PTU, sobre vacaciones, aguinaldo, todas las percepciones que percibe el trabajador. Y hay que poner atención en cómo viene la orden, porque puede decir sobre los salarios brutos, esto es sobre la percepción total, sin descuento alguno, o después de los descuentos que marque la ley. Esto es, si un trabajador gana 5,000 pesos brutos,
y le descuentan de impuestos sobre la renta 500 pesos y de cuota INS 500 pesos, por decir una cantidad ahorita, esto nos daría 5,000 menos 500 de ISR menos 500 de cuota INS, estaría quedándose el trabajador con un salario de 4,000 netos. Entonces, si la orden de descuento dice sobre el salario que percibe en su totalidad sin descuento alguno, tendríamos que descontarle sobre los 5,000 pesos para la pensión alimenticia. Si la orden de descuento que emita la autoridad competente dice que será sobre los salarios netos que perciba el trabajador, esto es, será menos impuestos. Si el trabajador pidió un crédito y le están descontando del crédito y el trabajador lo pide pensando en que con eso va a ser menos lo que le descuenten, eso es un error, porque el descuento por anticipo de salario no va a influir en el descuento de la pensión alimenticia. Esto es, el trabajador gana 5,000 pesos brutos a la quincena. Esto es sin descuento alguno. No tiene ningún descuento el trabajador. Hasta ahí. Y le descuentas, por decir, 500 pesos de impuestos sobre la renta y le descontamos 500 pesos de su cuota IMSS, de lo que le corresponde pagar. Esto quiere decir que serían 5,000 pesos menos los 500 menos los 500. Esto dice, pues a mí, dice la autoridad que me van a descontar el 30% sobre los 4,000 pesos. Y el trabajador piensa que pidiendo un crédito o un anticipo al patrón le van a descontar menos. Esto es, le pide un anticipo para que el patrón le descuente 1,000 pesos. Bueno, ya ganaba 4,000 netos menos 1,000 de descuento por el anticipo del crédito. Esto hacen 3,000 pesos. El trabajador está en un error si piensa que le van a descontar sobre los 3,000 pesos el 30%. Se le van a descontar sobre los 4,000 pesos porque la pensión alimenticia no debe de tener ningún descuento a menos que sean las contribuciones a los que está obligado el trabajador. No sé si tengan alguna duda con esto. Hay trabajadores que incluso cambian de trabajo nada más por no dar la pensión alimenticia. La situación aquí es que ahora incluso se van como acreedores alimentarios y son hasta publicados, y cuando incumplen esta situación, podrían ir a dar hasta la cárcel. ¿Dudas con esta situación de los descuentos por pensión alimenticia? No, nada más para aclarar. Entonces, solo se le va a descontar sobre el salario, o sea, sin los descuentos, pero los descuentos se aplican las obligaciones como es el ICR y el IMSS, ¿verdad? Sí, así es. Incluso no podría entrar ni el Infonavit, porque supongan que las personas están en una vía de divorcio y el trabajador ejerce su crédito Infonavit para tener menos salario. Y el crédito Infonavit tampoco, porque la vivienda ya no va a ser para los dos, sino solamente para el trabajador. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué sí entra y en qué no entra. Entonces, la orden de descuento puede venir sobre la percepción total, sin descuento alguno, o puede venir permitiendo la percepción neta. Esto sería el salario que percibe sin ningún descuento, hasta este momento 5,000, menos solamente las contribuciones autorizadas, que en este caso son el ISR y el IMSS. Entonces hay que tener cuidado y leer bien cómo viene la orden para descuento. Si dice sobre el salario total o sobre salarios menos descuentos. Esto es la percepción neta. Sí, pueden aplicarlo sobre dos de acuerdo al criterio de la autoridad. ¿Dudas con esto? ¿Puede repetir eso, pero un poquito más despacio? Sí, miren. Ajá. Lo de percepción neta es antes o después de impuestos. Ok. A los 5,000 pesos, esto es que no tiene ningún descuento, le conocemos como percepción bruta. ¿Recuerdan cuando ustedes vieron el estado de pérdidas y ganancias? Cuando dice su utilidad menos costo de venta, su utilidad bruta, esto es, no lleva ningún otro descuento y solamente tienen la utilidad bruta. Aquí es lo mismo, esta es una percepción bruta.
Cuando ustedes dicen 5,000 menos los 500 de impuestos sobre la renta, menos los 500 de cuota INS, ustedes reciben 4,000 pesos. A esto se le conoce como una percepción neta. ¿Sí? Ya, gracias. Ok. También nos dice que el pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos. Y el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no va a poder descontarla. Solo que aquí, miren, cuando están sindicalizados, que forman su sindicato, tienen la obligación de contribuir al gasto del sindicato, porque las personas que los van a representar, el secretario de general, el de finanzas, el de comunicación, etcétera, todos ellos van a estar trabajando o comisionados en el sindicato. Pero el sindicato tiene gastos, esto es, tiene papelería, tiene que pagar las oficinas, tiene que pagar internet, teléfono, agua, luz. Para eso son las cuotas sindicales y deben de estar previstas en los estatutos del sindicato. El trabajador sindicalizado puede optar por que no se le hagan descuentos, solo que aquí el sindicalizado, al no estar contribuyendo para los gastos del sindicato, a través de los estatutos y de un procedimiento que realiza el sindicato, podría ser expulsado del sindicato y dejar de percibir las prestaciones que tiene por el convenio contractual firmado entre la empresa y el contrato colectivo de trabajo. Entonces, muy difícilmente un trabajador sindicalizado va a decir, a mí ya no me descuentes las cuotas sindicales, porque puede ser sujeto a un proceso de expulsión. Y cuando es sujeto a un proceso de expulsión, también tiene sus medios de defensa y podría incluso ir a presentar una demanda ante el Tribunal Estatal y tendría que estar comprobando que el proceso de expulsión no fue de acuerdo a los estatutos, pero si es de acuerdo a los estatutos, pues en realidad el sindicalizado va a dejar de formar parte de ese sindicato y va a dejar de percibir las prestaciones o los derechos contractuales que tenía a través del contrato colectivo firmado. ¿Dudas con esa parte? ¿No? Ok. Miren, la fracción 7 nos dice también que vamos a tener pagos por abonos de créditos garantizados por el instituto a que se refiere el artículo 103 bis de esta ley. Este instituto es el Instituto Fonacot. Ya les había comentado del Instituto Fonacot. Sí tienen derecho a solicitar un crédito Fonacot, pero siempre y cuando la empresa firme un convenio con el Fonacot, donde el Fonacot puede darles créditos a los trabajadores y el patrón se obliga a descontar lo que el trabajador se obligó a pagar. Entonces, esta fracción, la séptima, nos habla acerca del Fonacot. ¿Alguien ha escuchado hablar del Fonacot? Yo sí, pero a grandes rasgos no sé qué sea. El Fonacot es un instituto que presta y va, por ejemplo, a los centros de trabajo. Cuando ya firman un convenio, va a los centros de trabajo y te ofrece una pantalla Sony de 48 pulgadas, te ofrece una barra de sonido, te ofrece una computadora, te ofrece y lleva a exposición varios artículos. Y con esos artículos ustedes dicen, bueno, yo quiero esta televisión. Firman y se hace el trámite, les entregan la televisión y ustedes se obligan a pagar esa televisión a través de los descuentos que les va a realizar el patrón a ustedes en su pago de nómina. Esto es, el patrón se obliga a descontar, por eso tiene que haber un convenio previamente firmado entre Fonacot y la empresa, en este caso el patrón, porque a lo mejor los trabajadores quieren ejercer crédito Fonacot a través de ese instituto, pero si la empresa como tal no ha firmado el convenio, no van a poder ejercer el crédito Fonacot, aunque los trabajadores quieran. Forzosamente debe de mediar primero el convenio entre la empresa
y Fonacot, donde la empresa se obliga a realizar los descuentos por un tercero, que en este caso es Fonacot. Cuando la empresa ya firmó ese convenio, entonces sí, ya Fonacot va y promueve los créditos. Y puede ser para todo lo que son bienes muebles, esto es televisión, salas, comedores, estufas, refrigeradores, todo ese tipo de bienes los pueden adquirir a través de un crédito Fonacot. ¿Dudas? No, Miss. Ok, miren, el artículo 111 nos dice que también tienen o pueden ser descontadas las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones. Esto es los anticipos que ya habíamos visto. Pero en ningún caso estos créditos van a generar intereses. Esto es, el patrón presta sin que medie ningún interés a cobro. Les va a prestar 5,000 pesos y el patrón solamente va a recuperar 5,000 pesos. No va a recuperar 5,000 pesos más los intereses. Entonces, toda deuda que el trabajador contraiga con el patrón, en este caso por un anticipo de salario, no debe de generar ningún interés. De la misma manera, si el trabajador le pagaron indebidamente algo de más, cuando el patrón recupere ese dinero, él no tiene que cobrarle ningún interés al trabajador, porque además fue error del mismo patrón o de quien procesa la nómina, en este caso un representante del mismo patrón. El artículo 112 nos dice que los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso de pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el artículo 110, fracción quinta, y los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de embargo. Quiere decir que lo único que se obligan es a todas las fracciones anteriores del artículo 110. ¿Dudas con los descuentos? Creo que no. Ok, miren. El siguiente tema que tenemos que revisar son las indemnizaciones. Esto es, ¿qué conceptos le corresponden a los trabajadores cuando el trabajador se termina la relación laboral con el patrón? Sin embargo, este tipo de indemnizaciones, finiquitos, liquidaciones, como lo conozcan coloquialmente, va a depender del tipo de la suspensión de la relación de trabajo. Esto es, obedece a que el patrón tuvo la culpa, obedece a que el trabajador tuvo la responsabilidad o ninguno de los dos tiene responsabilidad. Dependiendo de este tipo de situaciones o qué tipo de cause la suspensión de la relación de trabajo, es de las prestaciones que el trabajador va a tener derecho. Entonces, para que podamos entrar al tema de indemnizaciones, tenemos que conocer los derechos de los trabajadores en cuanto a una suspensión de efectos de relación de trabajo. Esto es, la relación de trabajo deja de tener efectos porque yo, trabajador, tuve la culpa, entonces el patrón puede despedirme y no tiene ninguna responsabilidad del patrón, más que pagarme mis partes proporcionales. Esto es vacaciones y aguinaldo, pero no va a mediar ninguna indemnización de por medio. Ahora, si el patrón tiene la responsabilidad y yo, trabajador, no tengo la culpa de que me hayan despedido porque no falté, nunca llegué en estado de ebriedad al trabajo, nunca le falté al respeto, siempre obedecí, etcétera, no caigo en ninguna de las situaciones que nos marca el artículo 47, que lo vamos a revisar, en cuanto a causales de rescisión o suspensión de las relaciones de trabajo por culpa del trabajador, entonces el trabajador va a tener quien defienda sus derechos laborales, porque el patrón lo corre o lo despide o lo deja sin trabajo porque solamente y sencillamente el patrón así lo dispone, pero sin que el trabajador tenga la responsabilidad de ese despido.
Entonces, dependiendo de la situación en la que se dé el despido o la suspensión de la relación de trabajo, es las prestaciones a las que el trabajador va a tener derecho. Entonces, si yo les digo que me calculen el finiquito de un trabajador, esto es lo último que le tenemos que pagar para que la relación de trabajo deje ya sin ninguna obligación al patrón con el trabajador, porque lo último sería eso. Ustedes lo primero tendrían que saber es bajo qué situaciones se está terminando la relación laboral, para entonces poder proceder a la liquidación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a conocer ahorita es las suspensiones de los efectos de las relaciones de trabajo. Miren, el artículo 42 nos dice que son causas de suspensión temporal, temporal, no definitiva, sino temporal, de las obligaciones de prestar el servicio y además el patrón de pagar el salario, sin que haya responsabilidad para el patrón ni para el trabajador. Una puede ser enfermedad contagiosa del trabajador. 2, puede ser una incapacidad temporal ocasionado por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Pongan atención, que no constituya un riesgo de trabajo. Si constituye un riesgo de trabajo, entonces no cesa la suspensión temporal de pagar el salario a los trabajadores. Y también ya vimos que un riesgo de trabajo tampoco nos va a influir en lo que es el pago de la PTU. Entonces, se van a suspender temporalmente las obligaciones tanto del trabajador de ir a prestar el servicio, tanto del patrón como de pagar el salario, cuando sea una enfermedad contagiosa del trabajador y cuando la incapacidad temporal sea ocasionado por un accidente o una enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. Esto es, yo iba bajando las escaleras de mi casa y me caigo y me fracturé una pierna. Por lo tanto, no puedo prestar el servicio a mi patrón, pero este accidente no es por un riesgo de trabajo, sino que se considera una incapacidad por enfermedad general. En este caso, la suspensión va a surtir efectos desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento, esto es, de la enfermedad o de la incapacidad temporal. Cuando alguien tiene derecho al seguro social, lo primero que hace enfermo, ya sea porque se siente muy mal, con temperatura, diarrea, etcétera, va al seguro social para que le expida una incapacidad porque está imposibilitado para prestar el servicio. O si se fracturó, pues tiene que ir inmediatamente para que le presten el servicio de médica y en especie de si requiere incluso hasta una cirugía, etcétera. Entonces, la incapacidad las va a expedir el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo marca la ley. Ahora bien, esta suspensión no va a poder exceder los límites o las semanas que nos marca el Seguro Social, que ahorita lo vamos a ver. Cuando el trabajador enfrenta algún padecimiento ajeno a la prestación de sus servicios, está protegido por el seguro de enfermedades y maternidad del régimen obligatorio del Seguro Social. Cuando vimos las cuotas del Seguro Social, si recordarán, nosotros en las cuotas pagamos miren, en la rama de enfermedad y maternidad, si lo ven, pagamos prestaciones en especie, pagamos gastos médicos y pagamos prestaciones en dinero. Esto es, el Seguro Social también va a tener la obligación de pagarme esa incapacidad, porque como se suspende la relación temporalmente laboral, el patrón no tiene la obligación de pagarme esos salarios, pero sí la va a tener el Seguro Social, porque nos va a dar una prestación en dinero. Y en este caso el Seguro Social nos va a cubrir todos los gastos que sean requeridos durante el tiempo que dure nuestra incapacidad, a través del cual tiene derecho a las prestaciones en especie, esto es asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y en dinero, subsidios y pensiones previstas en los artículos 91, 96 y 120 de la Ley del Seguro Social. Cuando la enfermedad incapacita temporalmente al trabajador para desempeñar su actividad laboral habitual, el IMSS les pide un certificado de incapacidad temporal que ampara los días necesarios para recuperarse del padecimiento que lo aqueja. Ahora bien, se pueden emitir varios certificados de incapacidad por un mismo padecimiento. Esto es, por ejemplo, cuando alguien tiene una fractura
de la pierna, que incluso requirió cirugía, tornillos y todavía va a requerir rehabilitación. Todos estos servicios se los va a prestar el Seguro Social. Y cuando esto ocurra, los patrones, pues normalmente dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo puede estar incapacitado un trabajador? Bueno, la ley nos dice que pueden expedir certificados. Lo más que se expiden de certificados en el Seguro Social son por periodos de 28 días. Esto es, puede ser periodo de 1 día, 3 días, 5 días, 8 días, 14 días. Pero la incapacidad más grande que puede expedir el Seguro Social es por 28 días. Esto es que el trabajador tiene que ir cada 28 días a tramitar o renovar su incapacidad. Hasta un límite de 52 semanas, esto es 1 año, para el mismo padecimiento. ¿Tienen dudas aquí? ¿Cuántas semanas dijo que tenemos al año? 52, pero van a poder extenderse hasta 26 semanas más. Eso es lo que marca la ley del Seguro Social. Y las incapacidades, cada incapacidad no puede ser por más de 28 días. Esto es del primero, por ejemplo, del 1 de enero, o supongamos que me incapacité hace 1 mes, por ejemplo. Me incapacité el día 6 de abril. Del 6 de abril al día 28 de abril, ese del 6, serían 6, 6 por 7 por 4, 28, serían lo de 4 semanas. Esto es que mi incapacidad me estaría cubriendo desde el día 6 de abril hasta el día 3 de mayo. El día 4 de mayo yo tendría que ir nuevamente para renovar mi incapacidad laboral. Y así sucesivamente, tengo que ir cada 28 días. Si el médico determina que la incapacidad que me va a estar dando va a ser cada 14 días, yo tengo que ir cada 14 días a estar renovando mi incapacidad. No sé si tengan dudas con esta parte. Las incapacidades las va a dar el Seguro Social. No decide el trabajador cuánto tiempo va a estar incapacitado, ni el patrón cuánto tiempo va a estar incapacitado el trabajador, porque no somos especialistas para decir cuánto tiempo se requiere para la recuperación. Quien lo va a estar revisando va a ser el Seguro Social. Entonces, lo máximo, entonces, considerando que son 52 años, 52 semanas, y todavía se puede extender hasta 26 semanas, esto quiere decir que serían 78 semanas, esto es 1 año y medio aproximadamente. ¿Dudas con las incapacidades? Todavía no terminamos con esta parte de las incapacidades. Creo que no. No. Ok. Ahora, conforme a lo anterior, esto es que el máximo periodo por el cual un trabajador podrá estar incapacitado es 78 semanas. Después de pasadas estas 78 semanas, el seguro debe emitir un dictamen para otorgarle una pensión al trabajador. Esto es, el Seguro Social para rehabilitarlo tiene hasta 1 año y medio. Si después de 1 año y medio no ha rehabilitado al trabajador, el Seguro Social entonces tiene la obligación de emitir un dictamen de invalidez para que el trabajador pueda tener acceso a una pensión. Ahora bien, como se suspenden las relaciones laborales y el patrón no tiene la obligación de pagar el salario, puesto que el trabajador tampoco tiene la obligación de prestar el servicio, ¿quién le paga al trabajador la incapacidad? El Seguro Social, ¿no? El Seguro Social, ¿a qué porcentaje? ¿Lo va a pagar al 100% de lo que tiene registrado o menos? Al 60. 60%. Al 60%. Muy bien, al 60% sobre su salario
diario integrado. Entonces aquí hay que poner mucha atención. Miren, si nosotros no estamos reportando al Seguro Social todo lo que sí le integra al trabajador, cuando el trabajador vea cuánto le están pagando por ese 60% de su salario diario integrado y se queje al Seguro Social y les diga, es que este no es mi salario, yo gano más, la empresa ahí puede tener un problema, porque entonces el Seguro Social puede ejercer sus facultades de fiscalización y puede ir y revisar cómo están integrando, qué están pagando a sus trabajadores y determinarles diferencias de esas cuotas, multarlos y obligarlos a que paguen todo lo que deban. Por eso es importante que hagan adecuadamente la integración del salario, porque no saben en qué momento podría incapacitarse un trabajador y demandar, en este caso, ese pago, esa diferencia que exista, y entonces la empresa puede tener un problema. Es por eso que el salario diario integrado debe de estar bien para cuando se accidenta el trabajador, ya sea por riesgo de trabajo o por enfermedad general, sea lo que el trabajador le tengan que pagar, sea lo que le corresponde por derecho, y no tengamos ni problemas el trabajador ni problemas de empresa. Ahora, cuando es una enfermedad general, los 3 primeros días no se pagan. No sé si eso lo sabían. Los 3 días no se pagan. Los 3 primeros. Esto es, hoy me incapacité porque tengo diarrea, tengo una infección estomacal y me dan de incapacidad 2 días. Y dentro de una semana voy y estamos en el mismo, supongamos que estamos en el mismo mes y me incapacito, pero ahora porque tengo influenza o tengo dengue hemorrágico, etcétera, alguna enfermedad que requiere incapacidad. Y me dan 5 días de incapacidad. De esos 5 días de incapacidad, como no es una incapacidad derivada de la enfermedad anterior, sino es una incapacidad nueva, entonces no me van a pagar los 3 primeros días, esto es solamente me van a pagar 2 días de los 5. Quiere decir que si en 15 días yo me incapacité 2 días más 5 días, me hacen un total de 7 días. La empresa solamente me va a pagar lo que corresponda a 8 días y el Seguro Social solamente me va a pagar 2 días, pero al 60%. ¿Dudas con esto? Hola, chicos. ¿No? Creo que No. no. ¿Podría repetir? ¿Lo repito? Miren, supongamos que Yo sí, estamos... yo sí, es que A ver, si quieren, escríbanlo para que me llegue el mensaje, porque si hablan 2 o 3 al mismo tiempo no se entiende. que si me lo podría repetir, es que se me fue el internet y ya no escuché lo que había hablado sobre los 3. Sobre los descuentos, sobre el pago de incapacidades por enfermedad general. Supongamos que están en la quincena del 16 al 31 de mayo y se incapacitaron en ese periodo 2 días por infección estomacal y les dio la incapacidad del Seguro Social, y se enfermaron 5 días por dengue, que les dieron incapacidad, por así decirlo, dentro de la misma quincena. El patrón solamente va a tener la obligación de pagarle los días trabajados y el IMSS las incapacidades. Pero el IMSS paga a partir del 4.º día, pero tratándose de la misma enfermedad. Esto es, los 2 primeros días por infección estomacal, nadie me los va a pagar, no hay pago, ni la empresa ni el Seguro Social. Y de los 5 días que me enfermé por dengue, no hay pago por 3 días
y 2 días me los van a pagar al 60% del salario diario integrado que yo tenga registrado ante el Seguro Social al momento de la incapacidad. Entonces, de los 15 días, por así decirlo, 8 días me los va a pagar el patrón y 2 días el IMSS. Esto quiere decir que yo voy a dejar de cobrar en total 5 días de salario en esa quincena. ¿Dudas? No, ya no, gracias. Ok. ¿Por qué son 8 días? Porque solamente vamos a sacar de la quincena que estuvimos con el patrón, solamente nos va a pagar la parte que corresponda a los días que sí trabajamos con él. Ahorita saqué la diferencia de 15 menos 7, que son los días de incapacidad. Miren, 2 y 5 días, del 16 al 31 de mayo me hace 7 días. Ah, ok, gracias. Ok. Miren, la relación laboral se va a suspender y por tanto el patrón no está obligado a pagar al trabajador los primeros 3 días de incapacidad, y es que no las paga el patrón, sino que se pagan a través del Seguro Social y los va a pagar a partir del 4.º día, que ya lo explicamos. Ahora bien, hay obligaciones que el patrón debe de cumplir, esto es, debe de capturar los certificados expedidos por el IMSS en el SUA. El SUA es un sistema o un software del Seguro Social que permite la autodeterminación de las cuotas. También debe de pagar las cuotas al Seguro Social porque son las ramas de retiro del seguro, cesantía en edad avanzada y vejez y las aportaciones de vivienda al Infonavit. Esto es, que aunque el trabajador esté incapacitado, algunas ramas del Seguro Social se deben de seguir cubriendo. Por ejemplo, ¿qué rama del Seguro Social creen que no se cubre cuando un trabajador tiene incapacidad, ya sea por falta injustificada o ya sea por enfermedad general? Hay una rama del Seguro Social que no van a cubrir. ¿Cuál creen que sea? Que no la va a cubrir el patrón no la va a pagar. ¿Cuál creen que sea? ¿Qué rama creen que sea que no va a pagar el patrón? De las ramas que vimos que se manejan para lo que es el Seguro Social. ¿La enfermedad general? No. ¿Alguien más? ¿Maternidad? No, otra. Aquí se las puse, miren, ¿sí la ven? De las cuotas mensuales hay una que no va a pagar el trabajador, el patrón. ¿Los gastos médicos pensionados? No, ¿Cesantía y vejez? no, ya dijimos que esa sí la paga. Riesgos de Guarderías trabajo. y prestaciones. Riesgo de trabajo, exacto. No pagan riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador, al estar en su casa, porque tiene una incapacidad por enfermedad general, porque faltó injustificadamente, ¿tiene algún riesgo de trabajo? Está en su casa. ¿Qué riesgo de trabajo podría tener? Ninguno, ¿verdad? No va a tener ningún riesgo de trabajo porque está incapacitado por enfermedad general. Por lo tanto, al no asistir al centro de trabajo, no podría tener una incapacidad por riesgo de trabajo. O sea, no puede sufrir un accidente porque estoy en mi casa. ¿De acuerdo? Entonces, esa rama del seguro, por ejemplo, no se paga. ¿De acuerdo? Por eso es importante que ustedes capturen todos los certificados de incapacidad que tengan en el SUA, en el Sistema Único de Autodeterminación que maneja el Seguro Social y que además es gratis su uso. ¿Por qué? Porque el mismo, cuando ustedes van alimentando la base de datos del SUA, el mismo sistema les va
calculando las cuotas que ustedes tienen que pagar al Seguro Social cuando llegue el pago del mes o el pago del bimestre. Si ustedes no capturaron las incapacidades, pues ustedes van a estar pagando de más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, otra situación es que mientras el trabajador esté incapacitado, no lo podemos dar de baja. En este caso, si lo hacemos, el instituto nos va a decir que la baja no procede y se tienen que pagar las cuotas que correspondan. El trabajador no puede presentarse a laborar en el tiempo amparado de los certificados de incapacidad y debe de hacerlos llegar al patrón. En caso de que el colaborador, en este caso el trabajador, no presente los certificados de incapacidad, el patrón debe acudir a la unidad de medicina familiar a la que esté adscrito el trabajador y presentarse en el área de prestaciones económicas e informar que el trabajador se niega a darle la información de las incapacidades y por lo tanto ustedes como patrones requieren esa información y en este caso el Seguro Social a través de prestaciones económicas les hará llegar la información o se las hará saber. ¿Dudas con esta parte? No pueden dar de baja a un trabajador incapacitado, así ya tenga un año incapacitado, no lo pueden dar de baja. Porque el Seguro Social no se los va a autorizar, porque los derechos laborales están protegidos. Porque recuerde que estamos viendo en el artículo 42, suspensión temporal de las obligaciones. Es una situación que va a pasar y por lo tanto no podemos dar de baja al trabajador. ¿Dudas? Creo que no. No, Miss. Si el tiempo señalado como máximo para la expedición de certificados de incapacidad se consume, esto es las 52 semanas más las 26 adicionales, entonces, aun cuando no se haya consumido el tiempo, si el Seguro Social considera que el trabajador ya no va a poder prestar los servicios, supongamos que tuvo una lesión en la columna, que las lesiones en la columna son graves. Miren, chicos, si alguna ocasión llegan a estar a cargo del área de recursos humanos, si tienen a cargo la supervisión en riesgos de trabajo del personal, cuando un trabajador sufre un riesgo por una lumbalgia, esto es porque cargó mal, porque hasta para cargar, no sé si lo sepan, pero hay que cargar adecuadamente. Y el Seguro Social incluso proporciona proporciona cursos que son gratuitos, donde el patrón los solicita medicina del trabajo y medicina del trabajo va y los da. Solo que estos cursos tienen que ser durante el horario del trabajador para que cuenten además como cursos de capacitación y les enseñan a cómo cargar adecuadamente, les enseñan a cómo cuidarse. Pero si algún trabajador les llega a presentar alguna vez un riesgo de trabajo por lumbalgia, muchas empresas lo que hacen es tienen un médico dentro de la empresa o fuera y dices, fue un piquete de alacrán porque estabas cargando cajas, te mandan al médico particular para que no les incremente el riesgo de trabajo, porque recuerdan que habíamos visto que en los riesgos de trabajo se determina el grado de siniestralidad cada año. Entre más incapacidades tengas, el siguiente año tú podrías estar pagando más por todos tus trabajadores por esta rama del seguro, por riesgo de trabajo. Entonces, en muchas ocasiones las empresas tienen médicos particulares y envían a sus trabajadores para que no les cuente como riesgo de trabajo y les cuentan el día como si estuviese trabajando, esto es, no les reflejan faltas y el trabajador cubre o tiene su salario normal. Pero si llegan a tener alguna lumbalgia, jóvenes, no lo manden ni permitan que lo manden a un médico particular. Mándenlo directamente al Seguro Social. Las lumbalgias normalmente cuando ocurre una suelen ser consecutivas y suelen ser degenerativas. Por lo tanto, el riesgo de trabajo lo va a seguir teniendo el trabajador. Y una lumbalgia es muy delicada porque puede llegar a un punto en que quede incapacitado. Y si ustedes no le dieron la atención adecuada, entonces quien puede caer en una responsabilidad son ustedes como patrones. ¿Dudas con esta parte? Sí hay empresas que lo hacen, que mandan a sus trabajadores a un médico particular para no incrementar sus riesgos de trabajo por las incapacidades.
Solo tengan cuidado, porque el trabajador se cortó. En vez de irse al Seguro Social, pues lo mandan con un médico particular, le limpian la herida y la mandan a su casa. Les sale más barato eso que incluso mandarlos al Seguro Social. No es una práctica que se recomiende, sin embargo, muchos la hemos practicado. ¿Dudas? Y por ejemplo, no hay como, o sea, que se den cuenta que la empresa está mandando a sus trabajadores a particular, no hay como repercusiones para ellos. Miren, muchas veces al trabajador le conviene porque si va al Seguro Social, dices, bueno, voy al Seguro Social, me van a dar 2 días de incapacidad y no me los van a pagar. Y la empresa, a mí, no, perdón, los riesgos de trabajo sí se pagan. Ahí tiene que ver mucho la cuestión del trabajador con el patrón, la relación que lleven. Si el trabajador está de acuerdo a irse a un médico particular, puede no haber ningún problema. Pero si el trabajador no quiere y se va al Seguro Social, tu patrón no puedes hacer nada. ¿Sabes qué? Yo no quiero el seguro, al médico que me estás mandando, yo me voy al Seguro Social. Y les voy a decir por qué les conviene en el Seguro Social. Muchos prefieren irse al Seguro Social, porque la incapacidad que les pagan en el Seguro Social por un riesgo de trabajo, cuando es riesgo de trabajo, les pagan desde el primer día y al 100% del salario diario integrado. Esto es, no sobre los 200 pesos que ganas, sino sobre tu salario que integraste. Y recuerden que el salario diario integrado en sí ya es mayor por el simple hecho de llevar integrada la prima vacacional y el aguinaldo. Entonces, esos 200 pesos que tú ganas pueden ser 208 pesos. Entonces, a ti te va a pagar el Seguro Social al 100% de tu salario diario integrado y desde el primer día, cuando es un riesgo de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, debe de estar de acuerdo el patrón y el trabajador. Además, si es un trabajador que ya tiene muchos años y el patrón se lo pide y hay una buena relación, pues va a decir, sí, estoy de acuerdo. O si el convenio con el sindicato es ese, también van a estar de acuerdo. El detalle es cuando el trabajador dice, no, yo me voy al Seguro Social, tu patrón no puedes hacer nada. Debes de dejar, aunque no te parezca, que se vaya al Seguro Social. ¿Sale? Entonces, las pensiones las va a dictaminar el Seguro Social y la pensión por invalidez se puede dictaminar incluso antes de que ocurran las 78 semanas. Puede ser en la semana 2, en la 3, en la 5, en la 30, en la 50 o incluso al año. Entonces, algunas empresas reconocen el precario salud de su colaborador y en ocasiones, para no complicarlo y evitar un daño mayor, le permiten que se ausente de su centro laboral, entre tanto no se emita la pensión por invalidez correspondiente. Esto es, ya pasaron las 78 semanas, ya no le pueden seguir expidiendo más incapacidades al trabajador porque ese es el límite, son 52 más una prórroga de 26, esto nos hace las 78 semanas. Si después de que hayan pasado las 78 semanas, el Seguro Social aún no emite el dictamen por invalidez, el trabajador ya tiene o debe de presentarse al trabajo porque ya no tiene algo que le avale la suspensión temporal de trabajo. Esto ya no media una incapacidad. Por lo tanto, algunos patrones, cuando ven que la situación del trabajador es muy delicada, lo que hacen es que les permiten que no se presente a trabajar el trabajador sin que esto dañe sus derechos. Como durante ese tiempo el colaborador no se presenta a trabajar ni tampoco cuenta con certificados de incapacidad que amparen su ausencia, el patrón puede considerar en el SUA hasta 7 ausencias. ¿Por qué debemos de considerar hasta 7 ausencias? Para no pagar las cuotas que podríamos ahorrarnos. Esto es, yo le estoy haciendo un favor al trabajador para que no se deteriore más su salud, pero yo, patrón, solamente puedo meter en el SUA hasta 7 ausencias en un mes. Y debo de pagar las siguientes cuotas patronales íntegras por los días del periodo que resten hasta que se dictamine la incapacidad. O le den el dictamen de pensión en este caso al asegurado, al trabajador. Esto es así porque las obligaciones patronales de la determinación y el pago de cuotas se terminan hasta que se da de baja el trabajador. Entonces, mientras yo no dé de baja al trabajador, yo tengo la obligación de seguir pagando las cuotas.
Por lo tanto, para ahorrar un poquito en ese pago de cuotas, voy a meter los 7 días de ausencia en el SUA. ¿Dudas con esta parte? Creo que no, Miss. Ok, cuando el IMSS determine la invalidez, podrá darlo de baja con fecha retroactiva, esto es, a partir del día en que aparece como otorgamiento de pensión y pedir la devolución de las cuotas pagadas sin justificación legal con la actualización y los recargos correspondientes. Ahora, otra parte de la suspensión temporales es que el trabajador tenga una prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, esto es, lo perdonan o sale libre porque no tuvo responsabilidad. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir el trabajador. Y también cuando el trabajador es arrestado. Y la suspensión va a surtir efectos desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta el momento en que se cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o que termine el arresto. Si obtiene libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 15 días siguientes a su liberación. Esto siempre y cuando se le siga el proceso por delitos intencionales en contra del patrón o de sus compañeros de trabajo. Si se le sigue el delito, se le sigue un proceso por delitos intencionales en contra del patrón o de algún compañero de trabajo, pues no puede presentarse a trabajar, porque precisamente ese es el motivo por el cual está siguiendo un proceso de juicio, ya sea judicial o administrativo. Como está siguiendo un proceso de juicio porque quiso dañar al patrón o al trabajador, ya sea en bienes materiales o en la parte física de alguno de ellos, no puede presentarse a trabajar. Una vez que el trabajador esté en condiciones de regresar a su trabajo, lo hará a los 15 días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. Esto es, ya se terminó el proceso o ya lo liberaron al trabajador, tiene 15 días para presentarse a trabajar, y también durante este proceso no van a percibir salarios a menos que el trabajador haya obrado en defensa de la persona o de los intereses del patrón. Tiene la obligación el patrón de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir el trabajador. ¿De acuerdo? En este caso sí tenemos la obligación de pagarle, pero si el juicio o el procedimiento por el cual se le está juzgando, está siendo arrestado, no tiene que ver con una defensa del patrón o de los intereses del patrón, no tiene por qué el patrón pagar los salarios, solamente cuando suceda. Y si ya lo liberaron o está en proceso de libertad provisional, esto es que el juicio va a seguir, pero el proceso por el cual se le sigue es porque trató de causar daños al patrón, a compañeros de trabajo, no puede presentarse a trabajar hasta que sea o absuelto o ya definitivamente arrestado para cumplir una sentencia. ¿Dudas con esa parte? No, profesora. Ok, después dice que las fracciones 5 y sexta, dice, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la misma Constitución. Estos son los cargos de representación popular, presidentes municipales, regidores, síndico, diputado federal, local, senador, presidente de la República, gobernador, etcétera. O también la designación de los trabajadores como representantes ante organismos estatales, o la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios, o la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes, por ejemplo, la CONSAR, etcétera. La suspensión va a surtir efectos desde la fecha en que deban presentarse a prestar los servicios o desempeñar los cargos, esto es, desde ese día que inicie su periodo constitucional, por ejemplo, de gobierno, hasta un periodo de 6 años, esto es, hasta un periodo de 6 años, porque hay cargos, como el de caso de senador, gobernador, presidente de la República, esos cargos son por 6 años, son cargos por 3 años las representaciones locales, esto es,
diputado federal y gobiernos municipales. Estos cargos son por 3 años y aquí en Morelos se pueden reelegir hasta un periodo más los presidentes municipales. Esto es hasta 6 años. Una vez que el trabajador esté en condiciones de regresar a su trabajo, esto es porque terminó el periodo de la comisión o el periodo por el cual fue votado, lo hará dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la causa de suspensión. Esto es, yo trabajo para el Seguro Social, por así decirlo, y me lanzo para presidente municipal y gano. Bueno, yo al día en que inicie mi periodo constitucional de gobierno, en ese momento dejo de prestar los servicios al Seguro Social, pero esta es una suspensión temporal de trabajo. Esto quiere decir que no me van a finiquitar, no estoy renunciando al trabajo, solamente entro en un periodo en el que el Seguro Social me va a permitir ausentarme, porque así lo permite la ley, sin que haya responsabilidad del Seguro Social para pagarme mis salarios, ni de yo trabajador ir a prestar mis servicios, pero no va a mediar una renuncia. Después nos dice que la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando ésta sea imputable al trabajador. Esto es, yo requiero como patrón que me presentes tu cartilla militar liberada. Ya eres mayor de 18 años y requiero que me presentes tu cartilla militar. No la tienes, te doy hasta 2 meses para que tú puedas suplir esta falta del documento. Por lo tanto, podría suspenderse temporalmente, pero sin perder el trabajo, o le puedo decir al trabajador, bueno, tienes 2 meses para traerme el documento. La otra es la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esta modalidad. Y, Maestra, ¿sí? no, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo ya me salté el servicio militar como 4 años. ¿Me afecta mucho? Miren, hay empresas que no contratan si no tienes tu cartilla militar liberada. No te contratan. O sea, si eres remiso, sí te sugiero que tramites y te acerques al ayuntamiento en el cual residas para que tramites tu cartilla, porque sí, muchas empresas como Política, si no tienes la cartilla, no te contratan. Miren, en la cuestión de discriminación, dicen, no discriminan sexo, o sea, si eres hombre o mujer. No discriminan si estás embarazada o no estás embarazada en el caso de las mujeres. No discriminan la preferencia sexual. Bueno, eso se dice, pero ya en la realidad, si por cuestiones políticas internas la empresa decide no contratar mujeres embarazadas, no te lo van a decir abiertamente. Solamente en la entrevista te van a batear, o sea, no pasaste en la entrevista o no pasaste algún filtro y ya no te contratan. Entonces la cartilla puede caer precisamente en esa parte. Aunque la ley dice que no debemos de discriminar, si no cumples con algún requisito, y en este caso la falta de documentos sí puede ser cuestión de rescisión de trabajo, de la relación laboral, una suspensión. Si no han tramitado, sí les sugiero que la tramiten. ¿Y es necesario hacer todo el proceso? Ahí sí no te sabría decir, pero te investigo. Trabajo ahorita en un municipio y te podría investigar en la Secretaría Municipal, que es la que tiene a cargo las cartillas militares, quien realiza el proceso. Y te podría investigar, si quieres mañana me preguntas. Ok, maestra, gracias. ¿Dale? Sí, de nada. Ok, la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. Miren, esta parte del este articulado, el 140 bis, ese entró o fue publicado el 4 de junio del 2019, o sea, apenas el año pasado. El año pasado fue publicado y dice que para los casos de madres o padres trabajadores asegurados cuyos hijos de hasta 16 años hayan sido diagnosticados por el instituto, en este caso el Seguro Social, con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento médico, de acuerdo
a la prescripción del médico tratante, incluyendo en su caso el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado. Este articulado es nuevo. Antes, si el niño tuviera cáncer, no les daban incapacidad o permiso para ausentarse a los padres. Actualmente, desde el año pasado ya está y este articulado es nuevo. Y el artículo 42 bis dice que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de labores, se estará en lo dispuesto en el artículo 429 de esta ley. Y el 429 dice que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. Miren, en el caso de cuando los padres requieren este permiso, cuando el hijo tiene cáncer, dice que el instituto podrá expedir a alguno de los padres asegurados, es decir, a uno o a otro, que se sitúe en el supuesto previsto en el párrafo que antecede. Esto es, a lo mejor yo, papá y mamá, trabajamos los dos y tenemos seguro social. Como los dos trabajamos, a uno de los dos nos van a dar el permiso, no a los dos, solo a uno. Y nos van a dar una constancia que acredite el padecimiento oncológico, esto es el cáncer, y la duración del tratamiento que va a tener, a fin de que el patrón o patrones que estos tengan conocimiento de tal licencia, es decir, el trabajador va a estar ausentado durante qué periodo. Y la licencia expedida por el instituto al padre o madre trabajador asegurado tendrá una vigencia de 1 y hasta 28 días. Y podrán expedirse tantas licencias como sean necesarias durante un periodo máximo de 3 años. Y sin que estos periodos de licencia excedan de 364 días de licencia. Esto es, sin que excedan de un año. Recuerden que un año tiene normalmente 365 días, a menos que el año sea bisiesto. Entonces, es un día menos. Esto es 364 días de licencia en 3 años. Y no necesariamente van a ser continuos. Ahora, los padres o madres trabajadores asegurados ubicados en este supuesto y que hayan cubierto por lo menos 30 cotizaciones semanales en el periodo de 12 meses anteriores a la fecha del diagnóstico. Esto es, me diagnosticaron hoy 26 de mayo que mi hijo tiene cáncer y requiere tratamiento, hoy 26 de mayo del 2020, y tengo solamente trabajando un mes en mi trabajo. Esto es, yo entré el 26 de abril del 2020. Yo entré el 26 de abril del 2020. Al 26 de mayo del 2020 tengo solamente 4 semanas cotizadas ante el Seguro Social con este patrón. Pero dicen que si de 12 meses anteriores a la fecha del diagnóstico, esto es del 26 de mayo del 2019 hacia atrás, yo tengo 30 cotizaciones semanales, 30, o tengo por lo menos 52 semanas de cotización inmediatas previas al inicio de la licencia, voy a gozar de un subsidio equivalente al 60% del último salario diario de cotización registrado por el patrón. Esto es que a mí me van a pagar la incapacidad, que no es incapacidad mía, sino es una licencia. Esa licencia que yo voy a estar requiriendo para atender a mi hijo, me la van a pagar al 60% siempre y cuando cumpla con estos requisitos. Si no los cumplo, que yo no tenga las 52 semanas previas cuando inició el padecimiento o la licencia, o no tengo las 30 cotizaciones semanales durante un año anterior, entonces a mí no me van a pagar. Sí me van a dar la licencia, es decir, el permiso o el documento que acredite que voy a estar requiriendo de esos días para el tratamiento de mi hijo, solo que si no cumple con estas semanas cotizadas, no me las van a pagar. Esto es, me voy a quedar sin una percepción salarial, ni por parte del patrón, ni por parte del Seguro Social. Pero sí tengo el permiso o la licencia de faltar sin que corra el riesgo de perder mi trabajo. Y la licencia que se refiere el presente artículo únicamente podrá otorgarse a petición de parte. Esto es, yo papá o yo mamá solicito que me den la licencia, ya sea el padre o la madre que tenga a su cargo el ejercicio de la patria potestad. Esto es, yo papá
estoy separado de mamá, ya nos divorciamos, mamá trabaja y yo, papá, trabajo. Pero quien tiene a cargo la patria potestad y la guardia custodia del menor soy yo, papá, aunque mamá trabaje, a mi papá me van a dar la licencia. Mamá no podría pedirla porque no tiene a cargo la patria potestad ni la guardia custodia del menor. En ningún caso se podrá otorgar dichas licencias a ambos padres trabajadores del menor diagnosticado. Y las licencias otorgadas a padres o madres trabajadoras previstas en el presente artículo cesarán, o sea, ya no se van a dar, una, cuando el menor no requiera de hospitalización o de reposo médico en los periodos críticos del tratamiento. 2, lamentable por ocurrir el fallecimiento del menor. 3, cuando el menor cumpla los 16 años, es decir, después de que cumpla los 16 años ya no me van a dar las licencias. O cuando el ascendiente que goza de la licencia sea contratado por un nuevo patrón. Entonces, estas situaciones se dieron desde el año pasado. Anteriormente no se gozaba de este beneficio. Bueno, hasta ahí son las relaciones temporales que pueden existir sin que se suspenda. O sea, yo trabajador puedo faltar a mi trabajo, pero sin que se suspenda la relación de trabajo, esto es, sin que yo pierda mi trabajo. No sé si hasta ahí en suspensión temporales tengan alguna duda. Como es una suspensión temporal, no va a mediar ninguna indemnización, esto es, tu trabajador no estás perdiendo tu trabajo, yo no te estoy despidiendo, tú no estás renunciando, la situación por la que dejas el prestar el servicio temporalmente es por una de las justificaciones que vimos en las fracciones de este articulado. Entonces, sí, no debe de mediar ninguna pérdida de trabajo ni ninguna indemnización. No sé si esa parte quede clara. Y también cuando el trabajador está incapacitado no pueden darlo de baja. Son de las partes a lo mejor más importantes que yo les podría decir. Si un trabajador está incapacitado, no procede la baja. El Seguro Social no se las va a procesar. Bueno, nos vamos a ir ahora con el capítulo 4, que es la rescisión de las relaciones laborales. Y este es otro tipo de terminación de la relación laboral. Dice, el artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Esto es, yo patrón, a ti trabajador te notifico que ya no vamos a tener una relación laboral, por lo tanto voy a rescindir la relación de trabajo o el contrato de trabajo que tenemos, siempre y cuando exista una causa justificada y yo, patrón, no tengo la responsabilidad de que esa relación de trabajo se termine o se finiquite. ¿Quién la va a tener? La va a tener el trabajador. ¿Por qué? El artículo 47 nos dice, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, esto es, el patrón no tiene la culpa. 1, cuando el trabajador engaña al patrón o el sindicato también haya propuesto al trabajador o lo haya recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuya al trabajador una capacidad, aptitud o facultad que éste no tenga. Es decir, yo propongo a Juan Pérez para montacarguista y presento un certificado falso de capacitación, pero en realidad me percato que Juan no tiene la capacidad, los conocimientos técnicos, la aptitud necesaria para ser montacarguista. Por lo tanto, yo puedo, como patrón, rescindir del trabajador, esto es, dar por terminado el trabajo, la relación de trabajo, aun si el sindicato lo propuso. Y esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios al trabajador. Es decir, cuando al trabajador lo propusieron o él mismo fue y pidió el trabajo y dijo, yo soy montacarguista y estoy certificado, y yo, patrón, me percato a los 40 días de que lo contraté, no puedo rescindirle el contrato, porque tuve 30 días para poder ejercer esta parte. Yo me doy cuenta como patrón a los 15 días que Juan Pérez no tiene ni idea de lo que es ser montacarguista o le faltan aptitudes, solamente aprendió porque estaba viendo
como lo hacía un vecino o en su otro trabajo anterior, vio cómo era el trabajo del montacarguista y medio aprendió, pero no tiene la capacidad, aptitud o facultad que le permita ejercer ese puesto, yo puedo, como patrón, rescindirle el contrato, sin que yo, patrón, tenga la culpa. La culpa va a ser del trabajador por mentir o del sindicato por presentar a alguien que no tiene la capacidad para ese puesto. No sé si tengan dudas con esta parte. No, Miss. Ok. Cuando el trabajador, durante sus labores, cometa faltas de probidad u honradez en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o de personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación que obre en defensa propia. Es decir, llegó un proveedor, quiso agredir al trabajador porque a lo mejor estaba fastidiado, no lo atendían y le falta el respeto al trabajador y lo quiere golpear y el trabajador se defiende. Bueno, en ese momento no tienen por qué rescindirle el contrato al trabajador, aunque se haya provocado adentro una riña. Pero si el trabajador es quien tiene la culpa y él inicia sin o comete alguno de los actos que aquí se mencionan, el patrón también puede rescindir el contrato laboral sin responsabilidad para él. La fracción 3, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, o sea, no solamente contra los directivos, administrativos o el dueño de la empresa o clientes o proveedores, sino también contra alguno de sus compañeros. Y si como consecuencia de ello se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo. 4, cometer el trabajador fuera del servicio contra el patrón, sus familiares o personal directivo administrativo, algunos de los actos a que se refiere en la fracción 2, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Esto es, no fue en el horario de trabajo, fue fuera del horario de trabajo, tal vez en un convivio donde no estábamos laborando, estábamos festejando incluso el cumpleaños del jefe y resulta que alguien comete alguno de los actos arriba. Bueno, esto va a dificultar de manera grave la relación laboral. Por lo tanto, también debe de rescindirse o puede rescindirse la relación laboral sin que tenga responsabilidad el patrón. 5, ocasionar al trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materia prima y demás objetos relacionados con el trabajo. Ocasionar también el trabajador perjuicios de la que habla la fracción anterior, siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que eso sea la causa que justifica el perjuicio. Comprometer al trabajador por su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Entonces, todo esto que pueda dañar el patrimonio de la empresa, ya sean bienes materiales, edificio, maquinaria, instrumentos de trabajo, mercancías, instalaciones, son causas de rescisión laboral también sin responsabilidad para el patrón. 8, cometer el trabajador actos inmorales de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en establecimiento o lugar de trabajo. Esto también es una situación de rescisión laboral. 9, revelar al trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Miren, si trabajando dentro de la empresa nosotros revelamos alguna situación que es secreto de fabricación o algo que para, por ejemplo, algún programa para impulsar las ventas, etcétera, y estos son de carácter reservado y pueden perjudicar a la empresa, también el patrón le puede rescindir al trabajador el contrato laboral. A muchas empresas, las grandes empresas, incluso a sus ejecutivos, les hacen firmar un convenio, un contrato de confidencialidad. Esto es que después de que laboran para la empresa durante 5 años, por ejemplo, si así lo estipula el convenio de confidencialidad que firman todos los trabajadores que así lo requiera la empresa, no pueden divulgar
secretos de comercialización o de fabricación. En caso de que lo hicieran, pueden ser sujetos a una demanda y la empresa pedir que se le resarza el daño, en este caso se le pague el daño que el trabajador le pudiera haber ocasionado a la empresa por estar divulgando estos secretos. Entonces, esos convenios de confidencialidad nos obligan como trabajadores a, durante determinado periodo, cuando hayamos salido de la empresa, a no divulgar ningún tipo de información que se considere confidencial. ¿Dudas hasta aquí? No. Otra, tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Ojo, en un periodo de 30 días, no dice que en el mes, porque también esto puede ser causa de rescisión y dice más de 3, no 3 faltas. Hay personas que dicen, ya tengo 3 faltas, ya me van a correr. La ley no dice 3, dice más de 3, por lo tanto, a partir de la 4ª falta injustificada, esto es, falté, pero sin haberle avisado al patrón. Hay ocasiones en que yo necesito faltar por alguna situación familiar, médica, etcétera, algún problema que tenga. Si yo le pido permiso al patrón y el permiso me lo da el trabajador y de preferencia que medie un formato donde me autoricen faltar esos días, por eso es importante que también las vacaciones sean autorizadas y esté el calendario de vacaciones para que esas faltas no se consideren como injustificadas, sino que tengamos un soporte documental que diga que estaba yo de vacaciones o bien que el patrón me permitió faltar sin goce de sueldo. Por lo tanto, no es una falta injustificada. Una falta injustificada es cuando yo, sin avisarle al patrón, falté a mis labores, a mis obligaciones. Y dice, en un periodo de 30 días. Entonces, supongan que faltan el 16 de mayo, faltaron el 20 de mayo, faltaron el 2 de junio y faltaron el 10 de junio. Ahí ya tienen en un periodo de 30 días, esto es el 16 de mayo, contaría el primer día. Para que cuando lleguen al día 14 de junio, ahí es un periodo de 30 días. Del 16 de mayo al 14 de junio son 30 días. Yo en ese periodo ya tuve más de 3 faltas, por lo tanto ahí el patrón me va a rescindir mi contrato laboral, puede hacerlo sin obligación de indemnizarme a mi trabajador. No tiene responsabilidad el patrón para pagarme absolutamente más allá de lo que le obligue la ley. Esto es las partes proporcionales, que ya calculamos en cuanto a aguinaldo y vacaciones y prima vacacional. Ahora, si yo en vez del 10 de junio no falté, sino que falto el 23 de junio, falto el 23 de junio, ¿me van a rescindir el contrato laboral o no? No, porque es en un plazo de 30 días, ¿no? Ajá, y ahí el plazo empezaría a contar, hagan de cuenta, del 23 de junio hacia atrás. Esto es del 23 de junio hacia atrás, estamos hablando que sería más o menos el 24 de mayo. Desde el 24 de mayo, incluso la falta del 20 de mayo tampoco contaría, si se dan cuenta, si nos vamos del 23 de junio hacia atrás. ¿Sí? ¿Se ubican en el calendario? Si yo falto el 23 de junio, quiere decir que del 16 al 14 de junio yo tengo, sin contar la falta del 10 de junio, solamente tengo 3 faltas. Si cuento desde el 20 de mayo al 23 de junio ya se pasa del mes, entonces el 2 de junio y el 23 de junio se caen en el periodo. Por lo tanto, en esta situación no causaría una rescisión de trabajo. Sí, en el primer caso, del 16 de mayo al 10 de junio, porque estoy en un periodo de 30 días. No dicen el mes, No digan, pues yo nada más falté 2 días en mayo y 2 días en junio, no puedes rescindirme el trabajo. Sí me pueden rescindir el contrato, porque dice un periodo de 30 días, no dice que yo pueda tener un periodo de más de 3, pueda tener hasta 3 faltas cada mes. ¿Dudas con esta parte? Que a veces algunos se confunden, porque muchos incluso piensan que teniendo 3 faltas ya los corrieron del trabajo, ¿no? Todavía podrían, pues ahora sí que discúlpenme, tener el descaro de ir presentarse y que los reciban. ¿Dudas?
No, creo que no. Ok. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate del trabajo contratado. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. Cuando estamos bajo tratamiento médico y son medicamentos que se le llaman o se le conocen como psicotrópicos, algunos de estos medicamentos suelen, por ejemplo, producir sueño. Entonces, en estos casos, yo debo de avisarle al patrón que estoy bajo medicación, estoy bajo prescripción médica, y esto es antes de que yo inicie mis labores. Así el trabajador pone de conocimiento al patrón de la prescripción que tiene para que en caso de que llegue a suceder algún accidente porque me quedé dormido, no diga el patrón que no se le avisó. Aquí el patrón puede optar por ese día o durante lo que dure el tratamiento, reubicar al trabajador en un área donde no pueda causar alguna lesión para él o para sus compañeros de trabajo. Por eso es importante que se le indique, si ustedes como trabajadores están bajo medicación y no le indican al patrón y causan alguna situación de accidente o daño a la empresa, entonces sí el patrón les puede rescindir su contrato laboral. También la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que le impide el cumplimiento de la relación de trabajo. Esto es, ya no estoy bajo un proceso de investigación, como lo decíamos en el artículo 42, que es una suspensión temporal, sino que ya me dictaron sentencia por 10 años. Por lo tanto, estoy incapacitado para cumplir el trabajo para el cual fui contratado y el patrón me va a rescindir el trabajo sin que medie culpa para él. La falta de documentos que exijan leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que excede el periodo a que se refiere la fracción cuarta del artículo 43, que son 2 meses. Cuando veíamos el artículo 42 en esta parte les comentaba que eran 2 meses. El patrón nos puede dar hasta 2 meses para suplir esta falta. Si después de 2 meses no lo he hecho, entonces me pueden rescindir el contrato por la falta de algún documento. Las análogas establecidas en las fracciones anteriores que sean graves y de consecuencias semejantes a lo que el trabajo se refiere. El patrón que despida a un trabajador debe darle aviso por escrito, especificando claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Y el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido. O bien, si el trabajador ya tiene 4 faltas injustificadas y no se ha presentado, lo que debo de hacer es comunicar al tribunal competente, en este caso al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador, a fin de que la autoridad le notifique en forma personal. Esto es para anticipar incluso y proteger a la empresa de una demanda laboral. Yo, trabajador, dejo de prestar mis servicios y voy al tribunal estatal y digo que el patrón me corrió, cuando no es así. El patrón, dentro de los medios de defensa que puede tener o que puede alegar, es que justifique o dé por enterado las faltas injustificadas que tuvo el personal, en este caso su trabajador, que son las 4 faltas injustificadas, y lo debe notificar al tribunal estatal para que el tribunal haga las veces de notificador, y para ello debemos de decirle cuál es el último domicilio que tenemos registrado del trabajador. ¿Dudas hasta aquí? Ok. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino que hasta el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión, y la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal por sí sola presumirá la separación no justificada. Esto es, yo no le notifico por escrito al trabajador la causa de la rescisión,
solamente le dije verbalmente, pero no me dio una notificación por escrito. Por lo tanto, el trabajador, aunque la empresa tenga la razón, como no me dio un escrito de notificación al trabajador o al tribunal estatal, el trabajador puede decirse despedido injustificadamente, salvo prueba en contrario que acredite el despido que fue justificado. Por eso es importante que ustedes siempre tengan los elementos para defender a la empresa, en el caso de que sean ustedes representantes de la empresa, porque la carga probatoria, yo ya se los comenté en alguna ocasión, la carga probatoria siempre la va a tener la empresa. El patrón puede ir, el trabajador, perdón, puede ir y demandar en el tribunal estatal que no le han pagado horas extras durante un año, que no le pagaron aguinaldo, que no le pagaron vacaciones, que no le pagaron la prima dominical, que entró a trabajar hace 5 años cuando en realidad entró a trabajar hace un mes con nosotros. Pero si nosotros no tenemos documentos que comprueben que la empresa tiene la razón y damos pie a que la autoridad dé por cierto el dicho del trabajador, nos va a obligar el tribunal a pagar toda la carga que haga cuentas, en este caso el perito laboral. Por lo tanto, es necesario que ustedes siempre tengan las listas de asistencia, la solicitud de empleo, el contrato de trabajo, etcétera, toda aquella documentación que ustedes consideren como control interno para el expediente del trabajador. Incluso cuando las faltas sean injustificadas, levantar un acta administrativa donde el trabajador firme de que faltó injustificadamente al otro día de que se presenta a trabajar, hacer el acta para nosotros tener con qué demostrar que sí está faltando injustificadamente. Esto es hacernos de toda la documental necesaria para defender a la empresa. Ahora bien, el artículo 48 nos dice que cuando sea un despido injustificado, dice que el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliatoria o ante el tribunal si no existe un arreglo conciliatorio. Esto es, yo a ti trabajador te estoy despidiendo y vamos a llegar a un acuerdo. En el caso de que no se llegue a un acuerdo y no se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación. Miren, cuando el trabajador va al Tribunal Estatal de Conciliación y demanda que lo despidieron injustificadamente, va a mediar entre la Junta de Conciliación o el Tribunal Estatal, va a haber un conciliador. Este va a tratar de resolver el conflicto laboral entre el patrón y el trabajador para que lleguen a un acuerdo en cuanto a la liquidación o lo financiero y entonces no se llegue más adelante a un juicio. En caso de que no se llegue a un acuerdo conciliatorio, si en el juicio correspondiente no se comprueba que el patrón despidió justificadamente al trabajador, esto es sin responsabilidad para él, lo que viene siendo todas las fracciones del artículo 47. Esas son todas las causales de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Esto es, quien tuvo la culpa de que lo despidiéramos o de perder el trabajo fue el trabajador. Pero si no se comprueba esa parte, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiera sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta un periodo máximo de 12 meses. Esto es, yo patrón no compruebo que lo despedí injustificadamente. Tengo la obligación yo patrón de pagarle los salarios vencidos desde el día que lo separé de su cargo hasta un máximo de 12 meses por lo que ganaba el trabajador. Por eso les decía yo que teníamos que saber cuáles son las causas por las que se termina la relación de trabajo, porque dependiendo de la causa o de la causal de la rescisión de trabajo, son las indemnizaciones u obligaciones que tiene el patrón de pagar al trabajador. Y si se dan cuenta, en la ley no dice
el trabajador deberá comprobar que estuvo en servicio del patrón. O el trabajador deberá comprobar que trabajó tiempo extra. No, nunca dice la ley que el trabajador debe de probar su dicho, porque al final es el dicho del trabajador cuando va y dice en la Junta de Conciliación o en el tribunal que el patrón no le pagó, que entró a trabajar desde hace 5 años y no le pagó todas las prestaciones y que tiene 6 meses sin pagarle su sueldo. Ese es el dicho del trabajador y la ley no dice que el trabajador tenga que probar su dicho. La ley dice que quien tiene que probar es el patrón y debe demostrar los documentos que o bien desdigan al trabajador, en este caso nieguen el dicho del trabajador. En caso de que no sea así, se da por cierto el dicho del trabajador, por lo tanto la empresa va a tener que pagar. Entonces, si yo lo despedí y no compruebo la causa del despido, voy a pagar hasta 12 meses de salario del trabajador. No sé si tengan dudas con esta parte. No. Ok. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se da cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario. Esto es, ya pasó un año desde la fecha del despido y aún no se concluye. Entonces, también aparte de los salarios, vamos a tener que pagar el interés de esos salarios a razón del 2% mensual. Incluso la ley nos dice cuánto de porcentaje de pena, por así decirlo, moratoria vamos a tener por no pagar, que es el 2% mensual. Y es capitalizable al momento del pago. Ya vieron interés compuesto e interés simple, supongo, porque eso se ve incluso desde matemáticas financieras en la preparatoria. ¿Sí conocen la diferencia entre interés simple e interés compuesto? Sí. Sí. Ok. Bueno, pues este es un interés compuesto. Quiere decir que esos intereses van a generar más intereses porque esos van a ser capitalizables al momento del pago. ¿De acuerdo? Entonces la deuda se le va a ir mucho más arriba. Y lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. Esto solamente se refiere a cuantos salarios caídos, no a ninguna otra prestación. Y este es en caso de que el trabajador nos gane, o sea, no demostramos el por qué se rescindió el contrato. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha del fallecimiento. Es decir, lo despedimos y a los 3 meses falleció el trabajador en un accidente. Bueno, a partir de entonces dejan de computarse, pero no deja de tener efectos el juicio, sino que hay una autoridad competente que va a decir ahora quién tiene el derecho a cubrir, si es que así determina la autoridad que el trabajador tenía la razón y cuantifican los montos de la indemnización, la ley especifica quiénes tienen derecho a cobrar esa parte del trabajador, sus beneficiarios. El artículo 49, la persona empleadora, en este caso el patrón, quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los siguientes casos. Miren, cuando el trabajador gana el caso y dicen, ¿sabes qué? Te corrieron injustificadamente y yo, autoridad laboral, ordeno que a ti, trabajador, te reinstalen en tu trabajo y además te paguen los salarios caídos, porque no fue tu culpa como trabajador que te corrieran. Por lo tanto, yo, la autoridad, ordeno que te paguen tus salarios caídos y además que te reinstalen. Bueno, cuando se solicita que te reinstalen, puede haber casos en que no se cumpla. ¿Cuáles son? Cuando se trata de trabajadores que tengan una antigüedad menor de 1 año. Esto es, tienes una antigüedad menor de 1 año, no te obligan, no puedes no reinstalar al trabajador. Esto es, la autoridad no te puede obligar a reinstalarlo porque el trabajador tenía menos de 1 año trabajando contigo. Es cuando entonces puedes no reinstalar al trabajador, pero sí tienes que pagar las indemnizaciones que se marcan en el artículo 50. Ahora bien, también cuando puedes no reinstalar al trabajador, cuando se compruebe ante el tribunal que el trabajador, por la razón del trabajo que desempeñaba o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él, esto es con el patrón, y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo.
Supongan la secretaria del gerente administrativo, el gerente administrativo dudaba de la confidencialidad o de la secrecía que pudiera tener o de la ética laboral de la secretaria y solo por un creer del gerente la despiden, la secretaria gana el caso, esto es, le gana al patrón en la demanda y le piden al patrón que reinstale al trabajador. Puede el patrón no reinstalarlo por el tipo de relación laboral que había, pero debe de pagar las indemnizaciones que correspondan. También en los casos de trabajadores de confianza, esto es, no sindicalizados, en cuanto exista trabajo en el hogar, también los trabajadores del hogar pueden demandar ante el Tribunal Estatal, y cuando se trate de trabajadores eventuales. Por eso es importante que desde el contrato se especifique qué tipo de categoría va a tener, si es un trabajador de base o es un trabajador eventual. Miren, jóvenes, le vamos a dejar hasta aquí. No se salgan porque voy a pasar lista. Si se dan cuenta, es importante que viéramos estos articulados que, aunque básicamente es teoría, es la base que ustedes deben de tener para el pago de cuantificar las indemnizaciones, si es que corresponden o no. Por eso es importante que sepan quién tiene la culpa de que se pierda la relación de trabajo, o la tiene el trabajador, o la tiene el patrón, o no la tiene ninguno y es una suspensión temporal. Por lo tanto, de acuerdo al tipo de rescisión o de suspensión de trabajo que se dé, son las indemnizaciones o derechos que nosotros como patrones vamos a pagar a los trabajadores. Aún no hemos terminado porque todavía no llegamos al artículo 50 que nos habla de las indemnizaciones que hay que pagar cuando se despide al trabajador injustificadamente. ¿De acuerdo? Nos quedamos en la diapositiva 82 y mañana estaríamos concluyendo y viendo algunos ejemplos para la indemnización. Dentro de la cuantificación de la indemnización se toman en cuenta las partes proporcionales y esas ya las vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? No se salgan, por favor. Voy a pasar lista. ¿Dudas hasta ahorita? ¿Quieren que desde hoy les suba la presentación para que la repasen y mañana pregunten dudas? Sí, por favor. Ok, la subo desde hoy y ya solamente nos faltarían, si no estoy mal, nos faltan como 8 diapositivas, 9 para revisar y estaríamos viendo un ejemplo. ¿De acuerdo? Profesora, ¿Mande? el ejemplo que viéramos de esto, nos lo podría mandar, al menos para ir ahí mismo haciendo notas, o sea, si quieren no resuelto o lo que sea, pero al menos para alguna mayoría de mis compañeros nos es más fácil que solo estarla viendo en su presentación. Ok. Sí, está bien. Lo subo hoy también, pero lo subiría por la tarde. La presentación la puedo subir en una media hora, pero el ejercicio sí lo subiría por la tarde. ¿Sale? No se desconecten, denme 2 minutos, por favor. Ya pasé lista, nos vemos mañana. Gracias, Miss. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Miss. No puede ser que